Bueno, pues yo en mi trabajo anterior, porque ahora tengo otro, soy jubilado profesional, tenía que hablar en público bastante, pero cada vez que vengo aquí se me tiemblan las rodillas y Andy ha mencionado rodillas. A veces, Andy, llegas a mi edad y cuando doblas las rodillas hay que tener cuidado, porque a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta arrodillarse porque también cuando te arrodillas te puedes hacer daño. Me acuerdo de un obrero del Señor, Magda Gelaber, se arrodilló el otro día para coger algo en el suelo y se rompió una rodilla. Y yo me arrodillé para coger un tornillo y me tengo un hematoma así que... Pero en 2 páginas más adelante en la Biblia, Andy, ¿verdad?, hay otro cántico donde un día toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará en Filipenses 2:10. Por lo que ha hecho Jesús. Y todos confesarán, ¿no? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos tendrán, aunque no quieran, doblar su rodilla, reconociendo quién es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otro himno. Bueno, pues hoy comenzamos una serie sobre el libro de Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses. Voy a empezar con los primeros 2 versículos y luego ya seguiremos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Suances. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Leído bien? Perdón, Colosas, vale. Pero creo que se puede aplicar a nosotros. Debemos de, cuando estudiamos en estos próximos y leemos estas y escuchamos estas predicaciones, que para mí este libro es uno de los que me impacta más de todas las epístolas, son 9 predicaciones que tendremos y vamos a aprender mucho. Y van a probar nuestra fe, lo que creemos y cómo se expresa esa fe en cómo vivimos. Porque aquí tenemos la epístola, como otras, cada una se dirige a una ciudad, a un grupo de personas o una región, a una cultura y situación concreta, donde hay situaciones concretas. En Colosenses tenemos 4 capítulos. Los primeros 2 se centran en lo que creemos, en la fe. Y veremos por qué Pablo insiste tanto en la importancia de lo que creemos. Si no creemos lo correcto, la verdad, luego nuestra vida será un desastre. Y luego, en el capítulo 3 y 4, va a la práctica, el resultado de esa fe, de lo que crees. ¿Cómo vives? En el día a día, en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones con tus padres, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Cómo esa vida debe ser afectada por lo que crees. Vamos a mirar el contexto geográfico e histórico. Vamos a mirar la primera imagen de dónde está Colosas. No sé si se ve muy bien. Yo en mi imagen no la veo muy bien, pero vosotros a lo mejor más. En la zona de Turquía, ahí al norte, hay una ciudad que se llama Colosas y al lado están otras 2, Laodicea y Hierápolis. Y en la costa oeste está Éfeso, ¿vale? Éfeso sería donde Pablo en un momento estaría y de ahí irían discípulos a toda esa región, llegando a Colosas, llegando a también Hierápolis y Laodicea, que recordamos Laodicea, una de las iglesias de las cartas a quien escribe Juan. Y entonces, pero Pablo cuando escribe esto no está en Éfeso y parece ser que nunca ha pasado por Colosas, en un par de indicaciones que veremos, ¿no? Está esta ciudad, Colosas, una ciudad histórica de miles de años antes de ese momento, fundada en la ruta de Éfeso al oriente, en un valle con unas montañas muy grandes al sur y al norte. Y esa ciudad, su nombre Colosinus,
de la lana local, tiene que ver con la lana local. Era un valle fértil, había mucha lana, había mucha agricultura, había riqueza. Esa ciudad, tenemos documentos de grandes expediciones militares que iban hacia Grecia, a atacar a Grecia. Los persas, Dario, Ciro, todos esos pasaron y estuvieron acampados alrededor de esta ciudad. Pero ahí no se ve nada hoy en día. Es un monteciclo, como llaman un tel, un huruk, siguiente imagen, esperando. Ahí veis un monte ahí abajo, pequeño. Esos son los restos de esa ciudad. Está esperando ser excavada. Aún ninguna universidad, ningún departamento de arqueología ha empezado a excavar. Pues puede ser que los australianos empiecen pronto. Y la iglesia de Colosas estaba ahí. Una mezcla de pueblos y religiones. Ahí los locales eran los frigios, los persas habían estado ahí, los griegos, los romanos y los judíos. Había una mezcla en esa ciudad. Y de esa mezcla de personas, por el Evangelio, se había formado una nueva, increíble comunidad, lleno de diferentes personas, diferentes culturas, de diferentes religiones, diferentes creencias. Único en la historia, esas comunidades nuevas que estaban molestando cuando empezaban a practicar su fe, cuando empezaban a vivir para un Dios que no era el Dios local, empezaban a molestar y ser perseguidos y sufrir. Miremos el motivo de la carta. ¿Por qué escribe Pablo a los colosenses y a los suancitas, nosotros? Pablo les escribe en la cárcel donde está con Timoteo y parece ser Onésimo, posible portador de la carta a su propia ciudad. Veremos eso al final. La carta de Filemón tiene mucho que ver con este libro. Y es una historia de preciosa, Filemón, de transformación completa, de una transformación social y de corazón de un hombre, de un esclavo. Y la carta de Filemón, Pablo a Filemón, porque Onésimo, ese esclavo, se había convertido. La relación cambia. Eso es una historia muy bonita que veremos más tarde seguramente. ¿Vale? Y les escribe por lo que ha oído, no ha visto, versículo 4, pues nos hemos enterado de vuestra fe en Cristo Jesús, lo que ha oído de Epafras. La expansión del Evangelio, que dice un poco más abajo, también en el versículo 6, ese Evangelio dice que ha llegado a vosotros. Esta palabra que se está extendiendo y produciendo fruto en todo el mundo. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús, llegando a todas las partes del imperio, ¿no? Un Evangelio que transforma. Así que una joven iglesia, fundada seguramente por Epafras, con varias características positivas y algunas señales preocupantes. Y hay esas dos cosas. En los primeros versículos que vamos a mirar pronto, del 1 al 14, veremos la oración, porque Pablo está lejos, está en la cárcel y ora por los colosenses por estas dos cosas, teniendo en cuenta todo lo que son y ha oído, que es muy bueno, pero también cosas que está viendo de la cultura que está afectando a la iglesia, que está afectando a sus jóvenes, sus niños, sus ancianos, el testimonio, y está minando. Sus creencias están siendo afectadas y por eso su testimonio. Los problemas habían empezado a surgir en medio de la comunidad por la predicación de algunas personas que no se nombran aquí. La doctrina de estos predicadores puede reconstruirse a partir de la misma carta, ¿no? Se trata de una filosofía, capítulo 2, versículo 8, habla de filosofías, que postula la existencia de unos poderes intermedios entre Dios y los hombres, unos poderes. En el texto llamados principados y potestades, en el capítulo 2, versículo 10, ¿no? Que pueden asimilarse a lo mejor como a ángeles, ¿no? Dada la insistencia de Pablo de que únicamente es el Mesías, en él reside la plenitud de la deidad, solamente la deidad se ve en Cristo, puede deducirse que para los predicadores de Colosas el Mesías
ocupaba un lugar secundario, un lugar subordinado con respecto a esos principados y potestades. La cultura local, las religiones locales afectando a la Iglesia, a lo que creían. En el 2:18 el autor de la epístola advierte explícitamente contra los poderes de las tinieblas, poderes ocultos, poderes malignos. Esta filosofía prescribía además ciertas prácticas, capítulo 2, versículo 20 a 22, relacionadas con la comida, con lo que hay que comer, con lo que hay que beber, así como fiestas, como la del novilunio y la del sábado. Capítulo 2, versículo 16, lo veremos más tarde. Había un elemento legalista ahí, de cumplir, de que si yo cumplo, yo tengo que hacer estas cosas, si no, no estoy en un estado espiritual. Para llegar a ese estado espiritual de conocimiento superior, tengo que hacer cosas. Esto nos puede afectar también hoy a nosotros, ¿no? Así que, para resumir, había un entorno cultural de politeísmo místico, griego, judío, frigio, romano. El principio del gnosticismo, se dice, ¿no? El cuerpo no es tan importante, es malo. El cuerpo es algo malo. Un poco de ascetismo, ¿no? Los poderes celestiales, los ángeles, son intermediadores. Cristo es otro Dios. Cristo no es importante. Y por el conocimiento humano, muy importante en la filosofía griega, ¿no?, uno llega a un estado superior de espiritualidad. El espíritu importa, no el cuerpo. El cuerpo es malo. Y digo si esto es tan diferente a nosotros hoy, ¿no? Un mundo de sincretismo. Cristo no es tan importante. Otras religiones, otros dioses dan conocimiento. Y Jonathan Lamb, que conocemos de sus libros, conoce bien España también, cita a Nicole Kidman. ¿Sabéis quién es la influencer Nicole Kidman? Nuestro experto en cine lo conoce bien, las películas, ¿verdad, Samuel? Pero una actriz que ha tenido una larga trayectoria, con varios hombres en su vida. Dice, yo creo en la cienciología, creo en el catolicismo, creo en el judaísmo, creo en las religiones orientales. Mi fe es híbrida, creo en todo. ¿Habéis oído eso de alguien en vuestro entorno? ¿En qué o en quién creemos? Entonces, en supersticiones, en intermediarios. Los propios creyentes en el Señor Jesús, que han confesado a Jesús como Señor, podemos caer en vivir una vida donde Cristo vuelva a ser como otro Dios. La carta nos llama, entonces, esta carta, a mirar quién es Cristo Jesús para mí. Y nos reta entonces, ¿y tú en quién crees? ¿Cuál es tu verdadera fe, no? La otra tendencia peligrosa que ve Pablo, como he dicho antes, es el legalismo, ¿no? El hacer, el cumplir las normas. A lo mejor la influencia judía se mezclaba ahí con esas influencias antiguas. Volver al antiguo pacto. El grupo de judíos ahí era importante, conocían la ley. Cristo no es todo suficiente. No, un poco tenemos eso en la carta a los Gálatas, ¿no?, que hay un gran problema ahí que trata Pablo. Hace falta cumplir la ley para llegar a ese conocimiento de Dios. Cumplir las tradiciones, un tipo de judaísmo gnóstico, ¿no?, o politeísmo judío. Nosotros también podemos caer en esto, en las dos formas de creer, ¿no? Cristo no es suficiente, no es todo, es otro más. Y eso es la pregunta para nosotros. Y hemos cantado esta mañana, hemos confesado en nuestras canciones que Cristo es todo, es el único. Y Enrique nos habló ayer de esa actitud de autosuficiencia, de autocomplacencia que puede entrar en nuestras vidas también. No es Cristo todo entonces, y yo soy más. Pablo entonces en Colosenses nos dará la respuesta a dos actitudes equivocadas. Una actitud que exalta a otros intermediarios, a los ángeles, es una humildad errónea en enfatizar el poder de los seres celestiales y el temor a los principados de la maldad. ¿Hay algo de eso en nuestra sociedad hoy? En la astrología o en otros espíritus.
Cristo es el creador y Señor de todo y de todas las cosas en el cielo y la tierra. Y el que ha vencido a los poderes malignos. Él es vencedor. Capítulo 1, 15 y el siguiente en 2, 9. Él es Dios, es lo que está diciendo Pablo aquí. También el camino de la santidad no es ascetismo, que solo promociona un orgullo espiritual, ¿no? Ni tus propios esfuerzos de vencer la tentación. Yo soy fuerte, yo he vencido la tentación. Eso es un punto para mí. Yo soy mejor para Dios porque soy fuerte en la tentación. Cuidado. ¿Te enorgullece vencer la tentación sexual, el control de tus impulsos? Es muy fácil hacer eso. El camino a la santidad es vestirse, aquí en esta carta dice Pablo, vestirse, poner las ropas de Cristo, poner nuestros afectos, nuestro amor en Él, desvestirse de todo lo que es contrario a su voluntad, capítulos 2 y 3, ¿no? Es la filosofía humana, las filosofías humanas, de eso nos puede hablar mucho Miguel Palomo, filósofo. ¿Es la sabiduría verdadera, lo que el hombre puede llegar a conocer por sí mismo? No. La sabiduría verdadera nos dice la palabra de Dios que es el misterio de Dios en Cristo. Algo difícil de entender, la palabra nos lo explica y nos lo revela. Y en Cristo podemos conocer a Dios, que vive en todos los que le reciben, confiesan su nombre sin distinción de personas. Otro tema de Colosenses. Sin distinción de personas, ni de raza, ni de origen, ni de lengua, ni de color, nada. Y eso era algo muy diferente en esa sociedad, ¿no? Así que esta carta es para todos los lugares y para todos los tiempos. En toda la historia de la Iglesia ha habido estos problemas de falsas creencias, de rebajar la creencia en el único Dios y Salvador que es Jesucristo. Y en la práctica, porque si la creencia está mal, la vida, la práctica, el amor no saldrá, ¿no? Los jóvenes de hoy, ¿en qué creen? Cuando estás en el instituto, en el colegio, ¿qué cree la gente cuando preguntas sobre Dios? Ahí están en nuestra propia iglesia, pues algunos que están en el tajo, conversando con los jóvenes de hoy. Por ejemplo, el equipo de Pontea, con Andy Lisi. Julio con sus blogs, ¿verdad? Ahí está luchando con todo esto. Libros y escritos que él tiene. Miguel Palomo con los estudiantes en la universidad. Samuel Vera y Esther con los adolescentes en los institutos. David Balaguer, pero muchos más. Muchos más. ¿Oramos por ellos? Porque aquí lo que Pablo está haciendo no está con ellos, pero está a distancia orando por ellos. Y veremos cómo estas actitudes que veía él en Colosas están entre nosotros hoy en día, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera espiritualidad? Que es la única que soluciona, que llena el vacío del hombre y le da propósito en esta vida y le da esperanza a pesar del sufrimiento, en la enfermedad y la muerte. Ahora, en este momento, en nuestra vida ahora y para toda la eternidad. Estaba escuchando a José de Segovia, no sé si le escucháis en ese programa que hay cristiano. ¿Cómo se llama? No, la radio. Hay varios, ¿no? Pero José de Segovia, eso es un programa que él usa y está también, relata experiencias de búsqueda de rockeros, ¿verdad? Y músicos para un sentido en la vida. Y traza un poco la historia, el otro día, de Sting y otros, cómo esas canciones son esa búsqueda de muchos poetas, filósofos, músicos, buscando una realidad y muchos no encontrándola, pero sí otros que la han encontrado. Y él va relacionando la palabra de Dios, Dynamis Radio creo que es, ¿vale? Y cómo algunos lo han encontrado. Y esa verdadera espiritualidad es una persona al final. Es a quien le hemos dedicado este culto. Siempre lo hacemos, Cristo Jesús. Cristo de Nazaret, histórico,
que vivió ahí en esas tierras. Dios encarnado, que vino al mundo para identificarse con su humanidad, la que le dio la espalda, como sigue hoy dándole la espalda. Pero dándonos así la esperanza de salvación y redención por la fe en Él, por su muerte, su sacrificio y su resurrección. Vamos a ver la lectura de estos siguientes versículos. Después del saludo, en el versículo 3 dice Pablo, y aquí podemos dividirlo en dos oraciones, dos tipos de oración. Primero, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Es una oración de gratitud. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios por vosotros. Lo primero, no empieza con los problemas. Empieza dando gracias por lo que ve que es bueno. ¿Verdad? Pues nos hemos enterado, no está con ellos, de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor hacia todos los creyentes. Vuestra fe y vuestro amor. Alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. La esperanza que tenían por lo que habían creído creaba el amor. El amor era producto de esa esperanza. De esta esperanza ya tenéis conocimiento desde que escuchasteis el Evangelio, que es la palabra verdadera que ha llegado hasta vosotros. Esta palabra se está extendiendo y produciendo fruto en todo el mundo, igual que entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en toda su verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, en quien tenéis un fiel servidor de Cristo. Fue él que nos contó cómo os amáis en el Espíritu. Era un amor que contaba Epafras, que había visto. Era un amor que se veía. Por eso también, la segunda oración, por eso también nosotros, Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Y qué pide? Que Dios os llene del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Le agradaréis en todo. Produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios. Crecimiento. Fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que obtengáis fortaleza y paciencia y con alegría deis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremendo este pasaje de introducción. Empieza orando, dos oraciones, de gratitud a Dios por lo que ve y también ora por su crecimiento, que conozcan al Señor más y más, que eso tenga un efecto en su vida. Está el corazón de Pablo. Y como digo, nunca ha vivido ahí con los colosenses. Se nos dice más tarde que cara a cara, en 2:1, nunca les ha visto, no les conoce de cara. Pero conoce su situación. Y en el texto comienza orando. Así que en esta oración, el 1 al 8, de gratitud a Dios por lo que oye de ellos, lo positivo primero, la preocupación y el aviso después. Un exquisito modelo para ti y para mí cuando empezamos a orar por hermanos. Gracias por ese hermano. Gracias por esa hermana. Gracias por lo que están haciendo. Si no puedo incluso posiblemente moverme porque estoy limitado por mi cuerpo. Y ahí una hermana me hablaba de esto este día. Estoy frustrada porque no puedo hacer lo que quiero hacer. Pues aquí Pablo tampoco podía hacer mucho. Estaba en la cárcel, estaba atado, como la enfermedad también atrapa y limita a las personas. Pero pueden orar y Pablo ora, porque la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Así que
gracias a Dios, da gracias a Dios por estas cosas. Su evidente fe en Cristo, una fe que era visible, que se veía, y también, en el 4b, su amor hacia los creyentes. Fe y amor. Y también la esperanza que tenían. La esperanza producida por esa fe producía una vida de amor, una vida diferente a lo que tenían antes. Porque creían en Jesús. Versículos 9 a 14, luego la siguiente oración es por, como he dicho, su crecimiento. No quedarse ahí, sino seguir creciendo. El conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia emocional aquí, no inteligencia de conocimiento, sino inteligencia espiritual, poder discernir lo que es la voluntad de Dios. Esto produce fruto, madurez, estamos hablando de la madurez cristiana, ¿no? Cuando vienen los problemas, como nos ilustró Enrique anoche, cuando hay problemas, ¿cómo los afronto? ¿Me hundo o sigo adelante? Porque tengo esa perspectiva eterna de las cosas, no solamente de ese momento. Que Dios está conmigo y aunque no lo entienda, Él tiene sus propósitos. Así que vamos a hacer un chequeo personal, ¿vale? Cada uno de nosotros, yo primero. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Le estoy conociendo más cada día? ¿Más ahora que antes? ¿Amo a Dios más? ¿Tu vida, mi vida, da fruto en toda buena obra? Versículo 10. Si no lo da, quizá no estás creciendo espiritualmente. ¿Cuál es el remedio entonces? Pues ir a la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, fuente de la verdadera sabiduría. Porque si tú no creces, la iglesia no crece y está expuesta a los ataques del enemigo, como Pablo veía venir en Colosas. Y tu vida va a ir dando tumbos. Un paréntesis aquí. Pablo no les conocía, ¿no? Pero tenía claro sus virtudes y también los peligros. Y ora por su crecimiento. Y yo pienso en Swances, yo pienso en la iglesia y sus orígenes también. Pienso en nuestros fundadores. Bueno, podemos remontar a esas iglesias en esta región como fundadores de la iglesia en todo el mundo. Pero específicamente de la iglesia aquí, como la llamemos, el IPA, Swances, los puntos de misión, en Entre Pueblos, en Cabanillas. Pero los fundadores, hombres y mujeres, pusieron la base. Los ancianos de Duque de Sexto y Vallecas. Eso es una historia que debemos de conocer y espero que lo podamos conocer un poco más. Y los que vinieron a acompañarles de otros países, como Ricardo y Connie Clark, dejaron sus países para venir y acompañar a españoles para llevar el Evangelio de liberación, de vida del Señor Jesucristo a los españoles. Otros dejaron sus trabajos seculares o siguieron trabajando, pero dieron su vida, su tiempo, como Federico y Marta, que están con nosotros, fundadores. Y otros que empezaron con ellos en su casa, que estamos algunos de vosotros, os lo recordaréis. Como Federico y Marta aquí, aunque ellos sí que siguen, como he dicho, con nosotros, y creo que podíamos preguntarles, Federico y Marta, ¿qué es lo que queréis? Yo les pregunté la semana pasada, sabiendo que íbamos a hablar de esto, pensando en que Pablo estaba lejos y qué quería ver por lo que oía, me preguntaba yo, esos fundadores que la mayoría están con el Señor, no están físicamente en nosotros ahora viéndonos, pero seguramente verán qué es lo que ellos hubieran querido que fuera la iglesia hoy. ¿Qué hubieran deseado ver en la iglesia que está reunida aquí en Pasaje Paquitín, en La Fortuna y en Cabanillas? Pues Marta me dijo inmediatamente, amor. Y esto en este pasaje está ahí, amor. Federico, dije, pénsatelo y luego me lo dices más tarde. Y hoy me lo ha dicho, ayer, autenticidad y humildad. Autenticidad.
no falsedad y humildad. Y por lo que Pablo da gracias a Dios a los colosenses, son estas cosas, ¿no? Una fe auténtica y devota que produce un amor verdadero. Así que pregúntales, ¿qué os gustaría ver en la iglesia? Una fe auténtica es una vida santa. Porque Pablo dice al principio, se dirige a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Bueno, ¿y nosotros? Tu vida y la mía están en un momento de la historia, de la eternidad, y lo que creo y cómo vivo afecta a los que me rodean. Tú no vives solo, ¿no? Hay gente en tu alrededor, familia, trabajo, comunidad, iglesia. Entonces, la pregunta, ¿qué legado dejaré yo o dejarás tú para tus hijos, familiares, nietos, vecinos? ¿Qué impacto habrás tenido en su vida? Lo que te gustaría ver debe afectar cómo vives ahora, ¿no? Por ello la pregunta, ¿qué importancia entonces tiene Jesús para ti? Si mi vida está marcada por el apego a otros dioses, a lo material, controlado y llenado por la información que me llega por el móvil, lo que sea, y la atracción del consumismo, es otro Dios que me está influyendo. Hay una gran parte de afectar la vista y el sueño que nos dicen, ¿no? La luz azul. Hay un gran peligro en esa falsa religiosidad, ¿no? Yo he tardado años en darme cuenta de que debo agarrarme a Cristo y a su palabra a diario. No que sea cada domingo pues escuchar la palabra y esperar que tenga un chute espiritual. Cada día, ¿verdad? Que nos nutremos como el desayuno que nos afectará si nos falta de la palabra de Dios. Cristo es suficiente, dice Pablo a los colosenses, para todo. Hemos cantado a veces Jesucristo basta, no hace falta más. Somos entonces, si nos miramos, somos una comunidad de lo que otros dicen cuando ven esta comunidad funcionando. Mira, son una iglesia donde se demuestra la fe en Jesús y donde hay amor los unos por los otros. ¿Se puede decir eso de nosotros? Donde en el trabajo y en la familia, la vida que llevan, porque hay familias donde a lo mejor hay un creyente y el resto no son, apunta la forma de reaccionar, la forma de hablar, la forma de vivir, apunta a Jesús. Donde lo primero en la vida es servir al Señor, aunque no se entienda, obedecerle, reflejando su corazón por las almas perdidas, por los que sufren, y servir a los hermanos. Jesús en toda su vida tenía el corazón para los perdidos, espiritualmente y físicamente perdidos, los que sufrían. Y así nosotros debemos de ser así, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son las características de estos santos fieles que dice Pablo? Y hay 4, y son palabras que se van repitiendo. Primero, los que tienen fe en Jesús y amor por los hermanos, ¿no? Una fe, como he dicho, visible, que transforma actitudes egoístas. Sin amor no hay verdad en lo que decimos. Dice más tarde en Corintios, como un címbalo que resuena, solo oyes ruido, como dijo Pablo, solo ruido. Y a mí me convenció, ¿qué me convenció? Que yo era también como Enrique, chico que de la iglesia, que corría debajo, molestando a la gente debajo de las sillas y los bancos, ¿no? Desde muy pequeño. Pues, ¿qué me convenció para, en un momento dado, cuestionar todo y realmente decir, sí, quiero seguir a Jesús? Pues ver la fe en acción de mis padres y de otras personas. Cómo la fidelidad de Dios, como Dios cuidaba a mi familia cuando no había nada que comer. Nunca faltó nada. Yo soy testigo de eso. He visto cómo Dios provee cuando confiamos en Él. De hombres y mujeres de diferentes países consagrados al Señor, que han dado su vida por el Señor, como nos dijo Evelio ayer también. Y los que tienen también otra característica, los que tienen esperanza. Los que son santos son los que tienen fe y los que tienen esperanza. Una visión celestial de las cosas, que no todo termina aquí.
no material, enfocados en lo que de aquí. El evangelio de esperanza, luz en las tinieblas, confianza en vez de temor, perseverancia en vez de rendición, pasividad o tristeza. Tercero, los que tienen fruto, dice Pablo, en su vida. La palabra que creen produce crecimiento y fruto, versículo 6, ¿no? ¿Hay fruto en nuestra vida? La fe sin fruto es estéril, no vale nada. Es solamente conocer un poco, creer en, pero no aplicar esa creencia a nuestras vidas. No realmente ser llenos del Espíritu del Señor Jesús en nuestra vida y que eso transforme como amo, como trabajo, como dirijo, como todo lo que hago. ¿Es genuina mi fe o es solo una filosofía más? Y en cuarto lugar, ricos en algo muy especial que se insiste en esta carta, como la anterior Filipenses. Ricos en amor. Vemos a los demás entonces, los que nos rodean, con los ojos que Jesús les ve. Porque Jesús es la fuente, la luz del amor. En Juan 9, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. El amor entre los hermanos, el perdón real, no simulado, no olvidado, no, el perdón real. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pregunto, ¿debo de trabajar ese amor? ¿Debo de pensar en cómo me relaciono con mis hermanos en la iglesia? Así que fe, amor y esperanza, los tres van juntos, como vemos en 1 Corintios 3:13, ¿no? Y producen fruto. Pero, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos, dice Pablo a los corintios, que les faltaba eso, era amor. La semana que viene, Federico nos presentará en un himno increíble, el resto de este capítulo, quién es Cristo. Porque eso, lo que creían los colosenses, estaba empezando a debilitarse. Es un magnífico himno. Cristo es suficiente para todo. Y Pablo a los romanos también dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, o podríamos decir otras filosofías y religiones también, como está escrita, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos, como dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te sientes amado por el Señor Jesús? ¿Sientes el amor de Dios? Pues eso es lo que Él ofrece. Por lo cual, entonces, dice, estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, de que está hablando aquí, nada, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay que leerlo y asimilarlo. ¿Qué tal la lectura de cada día de la Biblia, de estas joyas y la aplicación a nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué debo todo a Cristo, no? Porque es todo suficiente, porque ha ido al máximo por mí personalmente, ¿verdad? Y por ti. El amor de Dios por mí, por nosotros, es inmerecido y con un gran coste. Colosenses 1, 13 a 14, el final de esta sección, el versículo 13 y 14, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que no tengo otra opción con este amor demostrado en la cruz, no tengo otra opción que rendirme a Cristo y que a Él sea todo en mi vida. Porque en Él Dios me redimió. Y redimir, como nos explicó Benjamín la semana pasada cuando miramos el último capítulo de Ruth, es pagar el precio por otro. Entonces, Cristo
Nos dice el Evangelio, murió en la cruz por mí. Cristo murió por ti. Derramó su sangre por mí. Derramó su sangre, que hemos recordado esta mañana, por ti. Pagó el precio de mi maldad por mí, por ti. Y de esta forma, creyendo en Él, reconociendo que solo Él me puede salvar, no otras cosas. No puedo conocer a Dios por medio de otras cosas. Y entregándome a Él en arrepentimiento verdadero, diciendo que yo no sé suficiente, yo no puedo llegar ahí solo. Podré nacer de nuevo y salir de la condena de la muerte y vivir con Él eternamente. Ayer entró nuestro hermano Luis en la presencia del Señor, ¿no? 91 años. Un hermano humilde, era una fiera en el campo de fútbol, Pichichi a los 80 años del equipo de la Lipa, ¿vale? 80 años le dijeron, tienes que jubilarte ya, porque no hay jóvenes que quieren también marcar goles. El hermano humilde, fiel a su Señor, y él, por su fe, dio testimonio por su vida entregada a su Señor, ¿no? Y se expresaba por su amor a su familia, su gran familia, que conocimos muchos de ellos ayer en el crematorio. Y su amor también por la familia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos podéis decir que brillaba sus ojos? José Antonio me lo decía el otro día, Luz también, cuando hablaba de su Señor. Ya no podía casi hablar, pero él se fue en paz con el Señor. Cómo amaba la comunidad nueva que Dios ha creado, su familia eterna. Y está con el Señor. Hoy la palabra de Dios nos invita a poner nuestra confianza totalmente en el único Dios, Jesucristo, ¿no? Y la pregunta es si lo harás. Podemos decir nosotros que vale la pena. Si quieres entregar tu vida al Señor Jesús, hazlo ahora, como han hecho la mayoría de los que están aquí. Un día se rindieron a la evidencia. No vale un conocer de Jesús, una religiosidad, un cumplir ciertos ritos. Hace falta una rendición, un arrepentimiento, que yo no puedo, solo tú puedes salvarme. Y eso cuesta, pero hazlo y vale la pena. Y si estás frío, si has perdido un poco la pasión, ríndete y vuelve. Si no puedes hacer mucho, te sientes frustrado por esas limitaciones de la salud a lo mejor, ora, dice Pablo, para que otros sean fortalecidos. Así que te esperamos para abrazarte y ayudarte en el único camino que realmente satisface la verdad, satisface de verdad, que es la de Jesús. Que el Señor nos bendiga.